Hoy voy a compartir contigo una receta de pastel de vainilla relleno de fresas. Los ingredientes que se necesitan son azúcar, yo la tengo dividida en dos partes porque media taza la voy a utilizar para batirlo con las claras. Sal, también tengo dos partes, una para las claras y una para el pan. Tengo leche, mantequilla, polvo para hornear, vainilla, 3 huevos y harina cernida. El primer paso es mezclar la sal y el polvo para hornear con la harina. Y lo vamos a mezclar y lo dejamos por un lado. Estos ingredientes los vamos a utilizar al último. Ahora voy a separar las claras de las yemas. Separé las claras de las yemas y ahora las voy a batir a velocidad alta y les voy a ir agregando azúcar poco a poco. Aquí tengo media taza y les voy a agregar una pizquita de sal. Las voy a batir a velocidad alta hasta que formen picos suaves. Agregamos la sal. La sal ayuda a que las claras se estabilicen y esponjen un poquito más. Empezamos a agregar el azúcar poco a poco. Esperamos como unos 20 segundos y agregamos más azúcar. Después de otros 20 segundos, le agregamos un poco más de azúcar. Con una espátula movemos las claras hacia el centro. Dejamos pasar como unos 20 a 30 segundos y agregamos más azúcar. Aquí esperé más o menos como unos 10 a 15 segundos y le agregué más azúcar. Con cuidado trato de mover las claras hacia el centro. Lo voy a batir un minuto más y ya va a estar listo. Le agrego un poco más de azúcar. Esta es la consistencia que estoy buscando, así que ya le voy a apagar. Y en total se llevó más o menos como unos 3 minutos. Así es como quedaron las claras. Las claras ya están listas y estas las vamos a utilizar después para agregárselas a la mezcla que vamos a hacer ahorita. Ahora vamos a batir los demás ingredientes. Voy a empezar por la mantequilla, el azúcar. Vamos a batir la mantequilla con el azúcar por más o menos un minuto y le vamos a empezar a agregar las yemas una por una. Con una espátula movemos la mezcla hacia el centro para que se bata bien. Movemos la mezcla otra vez hacia el centro. Después de más o menos un minuto y medio, voy a empezar a agregar las yemas. Movemos la mezcla hacia el centro otra vez. En cuanto veamos que se incorporó la primera yema, le agregamos la segunda. Movemos la mezcla otra vez hacia el centro y agregamos la última yema. Volvemos a mover la mezcla hacia el centro. Le voy a agregar la vainilla. Estos ingredientes los batí a velocidad media. Ahora lo voy a poner súper bajita porque le voy a empezar a incorporar la harina alternándolo con la leche. Le agregamos leche. En cuanto vea que ya se incorporó la primera parte de la harina, le voy a agregar más. Le agregamos un poco más de leche. Movemos la mezcla hacia el centro para asegurarnos de que se mezcle bien. Agregamos la última parte de la harina. La harina la agregué en 3 partes. También agregamos la última parte de la leche. Solo esperamos a que se incorpore bien la mezcla y le apagamos. Así es como se ve la mezcla. Acá tengo las claras
Y acá tengo la harina con las yemas y los demás ingredientes. Y ahora lo que voy a hacer, voy a poner un poco de las claras acá. Y lo vamos a revolver de manera envolvente. Y así sucesivamente hasta que agreguemos todas las claras. Y batimos. Se van a desinflar un poquito las claras, pero no importa, no pasa nada. Esta es la primera parte que le estoy poniendo. Y a como le vayamos agregando, la mezcla se va a ir haciendo un poquito aguadita. Batimos de manera envolvente. Agregamos un poco más. Lo voy a agregar como en 3 partes, solo me queda eso. La idea de tener 2 mezclas es para que el pan quede súper esponjadito. Y vamos a preparar una miel de fresas para ponérsela al pan y el pan la va a absorber súper rápido. Agregamos la última parte de las claras. Como puedes observar, la consistencia de la mezcla ya cambió por completo. Batimos unas cuantas veces más y la vamos a poner en un refractario que ya está engrasado y enharinado para que no se pegue. Y lo vamos a poner en el horno. Está precalentado a 350 grados Fahrenheit. Y lo vamos a dejar que se cosa por alrededor de 45 a 50 minutos. Después de los 45 minutos lo voy a checar con un palillo para ver cómo está. Si le falta un poquito más, lo voy a dejar un poco más. Ya se incorporó todo. Ahora lo que voy a hacer es nada más lo voy a poner en el refractario y ya va a estar listo para ponerlo en el horno. El refractario ya está preparado. Ahora agregamos la mezcla. Como mencioné, el horno ya está precalentado a 350 grados y ahora lo vamos a poner ahí en el horno por unos 45 minutos. Lo voy a checar con un palillo después de los 45 minutos y si le falta lo vamos a dejar por unos 5 a 10 minutos más o el tiempo que sea necesario. En lo que esperamos a que se cosa el pan, vamos a preparar la miel que le vamos a poner al pastel y lo que necesitamos para la miel es azúcar, jugo de limón, fresas, yo las piqué en cuadritos pequeños y una taza con agua. La miel es súper fácil, solo agregamos todos los ingredientes a una ollita y la vamos a poner a hervir por unos 20 a 25 minutos. A fuego súper bajito. Después de unas cuantas horas el pan ya está listo para decorarlo. Quedó súper esponjosito. Lo dejé en el horno por 55 minutos y de ahí lo saqué y lo dejé enfriar por unas 3 horas. Y ahorita lo voy a cortar a la mitad para ponerle la miel que hicimos. Esta es la miel. Quedó así súper rojita. Voy a cortar el pan a la mitad y le voy a poner la miel. También tengo whipping cream o crema para batir. Nada más le puse como 3 cucharadas de azúcar. No me gusta muy dulce, pero si a ti te gusta más dulce, le puedes agregar. Y tengo fresas para decorar. Voy a empezar por cortar el pan a la mitad. Voy a tratar de que quede a la mitad. Así es como quedó el pan por dentro, súper esponjosito. Y ahora lo único que voy a hacer es ponerle la miel que hicimos. Lo estoy poniendo con una cuchara. Lo voy a poner sobre el pan, sobre las 2 partes del pan. Y se está absorbiendo súper rápido. No le voy a poner demasiado. Yo pienso que nada más es como para que le dé un sabor más a fresas. Y para que el pan no esté seco. De hecho no está seco. Pero con un poquito de miel el pan queda muchísimo mejor. Yo creo que eso es suficiente. Ahora le voy a poner a la otra parte. Y la miel se está absorbiendo súper rápido porque como mencioné,
el pan queda como una esponjita y absorbe la miel súper rápido. Le voy a poner un poco más a esta parte y listo. Si quieren le pueden poner toda la miel. No salió mucha, salió más o menos como una taza. Esto es lo que sobró de toda la miel que teníamos. Y ahora le voy a poner la crema o el whipping cream. Creo que esto es suficiente. Estoy buscando así como que un estilo más rústico. No le voy a poner crema todo alrededor. Nada más va a ser así con crema en medio, fresas. Y le voy a poner la otra parte encima. Le voy a poner más crema arriba o whipping cream o crema para batir. Y más fresas arriba. No le voy a poner todo alrededor. Ahorita te muestro cómo va a quedar. Ahora le voy a poner la parte encima. Perfecto. Así es más o menos el estilo que estaba buscando. Y ahora le voy a poner más crema arriba. Así lo voy a dejar y le voy a poner más fresas para decorar arriba. Traté de poner las fresas de una manera más o menos que se viera bonito. Así me salió. Y ahora lo que voy a hacer es lo voy a poner en el refrigerador por 1 hora más o menos para que se enfríe. Y ahorita te muestro cómo quedó por dentro. Ya pasó 1 hora del pastel estar en el refrigerador y ahora te voy a mostrar cómo quedó por dentro. Así es como quedó el pastel por dentro y aquí puedes notar la miel que le pusimos. No fue bastante como para dejar el pan súper mojado, pero sí le va a dar un buen sabor y una buena textura. Espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por mirarlo y nos vemos en la siguiente receta.